¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de YouTube. Aquí estamos otra vez, los chicos de 4Creatives. Yoshi presente. Y yo soy Blink. Y en esta ocasión tenemos uno de nuestros episodios especiales, porque va a ser una como miniserie. Al menos esperamos que sí tenga la suficiente recepción como para que podamos hacer Mantenerlo. así, porque queremos que sean varios episodios de reacción específicamente sobre Este video en específico, que probablemente ustedes, bueno, si están metidos en el tema, en los temas que solemos tratar aquí en el canal, probablemente ya lo hayan visto, porque sí, bueno, el canal donde se hizo este debate o esta charla es muy conocido, es Wild Project, y como tenían a personas como, suelen tener invitados importantes y sus videos son muy virales y muy vistos, es posible que se hayan topado ya con él. Y si no, pues es una buena oportunidad para que le den un vistazo, pero como el mismo pues es bastante largo, hemos decidido hacer, como menciona Blink, una pequeña serie abordando los diferentes puntos que generó esta interesante charla que tenemos entre un ateo y un filósofo teólogo, ¿ok? Así que pues siempre va a ser interesante ver esa confrontación de ideas en esta Sí, y porque siempre charla. sirve a montarse sobre la gente que sí tiene más reconocimiento para que tengamos más alcance. Como acaba de mencionar Josh, es un como plática, debate. No creo que no lo siento tanto como debate, se siente más como una charla de café, un intercambio de ideas, un poco las propuestas de cada uno de sus puntos de vista, porque obviamente si lo pones con ese título de un ateo desafía a un creyente. Ajá. Sobre la existencia de Dios, pues para que sea llamativo y atraiga clics y vistas. Sí, haga los clics y las vistas. No lo sentimos tanto como que ha sido un debate, pero pues como se tocan algunos temas y algunas preguntas interesantes, pues también nosotros queremos aportar ahí una opinioncita para pues nada, pues para nutrir un poco más pues la plática que se da aquí, pues que obviamente genera mucho más de dónde cortar y mucho más de lo que hablar, puntos a favor, puntos en contra, y pues sin mucho más que decir, bueno, tal vez solo mencionar quiénes son los invitados. Del lado de los ateos tenemos a Crespo, famoso por su canal de Quantum Fracture, no sé si ustedes lo ubican. Sí, un canal muy importante de habla hispana de divulgación científica, de los más conocidos que hay, porque pues ya tiene muchos años y tiene muy buen trabajo en relación de llevar a la física en términos amigables y en términos más fáciles de entender para la persona promedio, pues, como nosotros que obviamente no somos letrados en física, pero sí nos ayuda a entender mucho más sus propuestas, así que sí, es muy recomendable también. Si no lo conoce, pues que sería raro que no lo conociera, pero pues, si no lo conocen, muy recomendado. Sí, les dejamos igual el enlace para que lo chequen, pues si quieren conocer un poco de física de manera muy amigable, pueden darle un vistazo a su canal. Y del otro lado tenemos a Josué Moreno, que, bueno, tuvimos que echar un vistazo porque a él no lo ubicamos bien. Por lo visto es, como mencioné, un filósofo con estudios en teología en la Universidad de Oxford. Así que, pues, obviamente sabe de lo que habla aquí. Él lo importante aquí, los dos tienen sus posiciones muy bien definidas y muy bien marcadas, así que genera pues mucho esta confrontación de ideas. Sí, para que sea un intercambio amigable. Y como les mencionamos, esperamos hacer como una serie en relación a esta charla, porque es una charla bastante extensa. Vamos a hacerlo en pequeñas partes, de algo digerible. También probablemente cortemos algunos pedacitos que nos parezcan menos interesantes, pero de todos modos los links, si les interesa ver el video completo, dejamos aquí. Sí, los dejamos para que ustedes mismos lo chequen, porque tan solo, por ejemplo, ahorita ya fue la presentación, vamos a ir directamente al inicio de las preguntas, ¿no? Sí, a la parte que nos atañe. Vamos a ver cómo comienzan este intercambio de ideas ellos. ¿Estaríamos abiertos a Gurrera? Esa sería una buena pregunta que hacernos. Eso. Hay de 0 a 100, ¿qué posibilidades le das? Simplemente le pregunta de 0 a 100. Cero. 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 Estaremos hablando sobre esto, ¿no? Estaremos hablando sobre esto. Sí. O sea, fíjate, esto es un buen momento para hablar sobre esto, de hecho. Ser científico, ¿no? Hay mucha gente que lo dice, ¿no? Y de hecho, en este podcast se han vertido esas opiniones de manos del señor Santaolalla. Permíteme que las responda, ¿no? Claro que sí. Claro, si tú eres científico, ¿no? Tu posición no es acaso siempre estar dudando, ¿no? ¿Cómo puedes tener una opinión tan fuerte como que Dios no existe? ¿Acaso no es eso soberbio, incluso? Anticientífico. Anticientífico, podríamos decir. Uh-huh. Bueno, yo diría que es que soberbio es incluso afirmar que Dios existe, ¿no? Afirmar que no existe, como afirmar que sí existe, deberían ser posturas, en ese caso, soberbias. Es decir, yo creo que estarás conmigo, ¿no? Nosotros tenemos una información que tenemos sobre la mesa, la hemos visto, la hemos analizado, hemos reflexionado sobre ella, y en mi caso, de esa información, mi conclusión es que Dios no existe. Mientras que José es la apuesta, que Dios sí existe, y una persona agnóstica, como Javi, pues a lo mejor diría, no puedo decidirlo. Aquí, esa parte me parece muy claro y muy buena el concepto de decir, vamos a colocar y mostrar un poco nuestras posturas para que la gente que nos está escuchando la entienda, porque pues, sí, es bueno que queden como que establecidas, ¿no? Sí, como por la línea por la que yo voy,
es precisamente como por la del estudio científico. Entonces, obviamente, solo me voy a basar en las que tengo, en las evidencias empíricas, en las cosas que se pueden comprobar, que se pueden observar, que tienen un razonamiento que está planteado sobre la realidad tangible. Observable y tangible. Y que por lo mismo, pues, simplemente cuando escuches como los conceptos y las ideas de Dios que te explica la gente, que te explica la religión, pues es muy entendible que dicen, no, pues es que eso no aplica aquí. ¿Cómo simplemente vas a estar a afirmar o convencerte tan sencillamente con solamente los argumentos o los puntos que te vienen a decir, ¿no? Eso tendrías que dar el siguiente paso, que es el concepto de aventarte un poco más a la fe, ¿no? A la fe, sí. De creer sin pasar por el filtro del conocimiento científico y de la comprobación, de la observación, de la medición, que es por la manera en cómo se obtiene el conocimiento científico como tal. Sí, y que Crespo, por ejemplo, él sí lo ha mencionado en diferentes videos, en diferentes puntos donde ha hablado abiertamente de eso, y sí, pues es que a mí no me han convencido nada de lo que han dicho, ni siquiera siento que haya evidencia. Pues obviamente es muy claro que ese punto. El clip que menciona de Javier Santolaya es uno que sí he visto que roda por internet, donde habla directamente de eso y menciona como que es que todos los ateos tienen que, es porque están en esa postura de que niegan que exista Dios. Y eso es soberbio. Pero pues como yo lo mencioné a Joyce en algún momento, creo que también lo mencioné en algún otro video anterior, de pues no necesitas afirmar que Dios no exista, simplemente es no estar convencido de que el concepto de Dios sea cierto, de que eso, de que sea verdad para cualificarte como ateo. Es más porque a veces la gente simplemente no le gustan como ese tipo de etiquetas y por eso las rehuyen de repente y dicen, no, pues no me considero ateo, me considero agnóstico porque estoy abierto. Escéptico, sí. Pues sí, porque estoy esperando, estoy en esa postura donde estoy abierto a que me lleguen un buen argumento o alguna prueba que de veras pueda realmente hacer cambiar mi visión, sí, o hacerme creer en algo que no creo en este momento. Sí, y que pueda despejar como esas dudas que tengo. Pues. Pero a veces la gente lo toma por esa línea. Pero ni siquiera es que esas dos líneas sean conflictivas entre sí. Puede ser agnóstico y puede ser ateo al mismo tiempo, puede ser solamente ateo, puede ser agnóstico todo solamente. Pero son como, van por líneas diferentes porque responden a preguntas que son diferentes. Una cosa es creer, si tú crees que exista, y otra cosa es si sabes que existe. Bueno, pero pues a veces es como que ya solo los tecnicismos, a veces no. La gente a veces se colga mucho solo con para eso. complicarse con los nombres. Sí, pero me parece que muy bien esa idea. Vamos a plantear las posturas y vamos a aclararlas antes de comenzar. Y para eso pues necesitamos la postura de la otra persona. Vamos a ver si nos la da en este video. Que aunque hayamos llegado a la conclusión de que Dios no existe, estaríamos abiertos a que si hay evidencias que prueban lo contrario, cambiar de opinión. Sí. Solamente que pasa algo incluso más grave que esa evidencia. Hablaremos ahora más de esto, pero yo creo que hay un punto más grave que no haya evidencia de que Dios no existe. Claro, pero yo decía antes, ¿no? Estaríais abiertos a si hubiera una evidencia suficiente, que podríamos hablar después de qué sea suficiente para ti, pero si hubiera algo como que Dios ahora mismo aquí te habla y te dice, oye, querido, mira, vamos soy a empezar real. con una cosa muy sencilla, muy simple. ¿Cómo defines tú a Dios, Josué? Vale, porque ahí está la clave de lo que está diciendo José. Claro. A José le sirve muy bien para plantear como la postura de, pero si tenemos la evidencia, si tuviéramos la evidencia, seguro podrías cambiar de opinión. Sí, literalmente dice que se te aparezca aquí y te hable, o sea, así como la evidencia Sí, irrefutable, pues. Sí, porque obviamente es como al fin también la idea de muchas personas que están mantenidas como la idea de la fe del esperar que realmente vayan a suceder todas las cosas maravillosas o de alguna forma tener la convicción como para decir, no, sí, a todos se le aparece, a todos les llega el llamado, a todos les llega el momento en el que se hace una revelación y si no te llegas porque no lo buscaste correctamente, o sea, puedes, no lo avienta tan directo, pero se me ve que lo coloque como una pequeña semilla para poder tomar de eso después, para decir, y si tenemos la evidencia, cuando Crespo se está refiriendo al hecho pero tenemos el conflicto de que tenemos miles y miles de años de civilización humana, donde cada civilización ha tratado a sus dioses de manera diferente, y de ninguno ha habido realmente una prueba convincente de que ese dios del que está hablando exista, y no que sea solamente un fragmento de esa mitología que se ha creado con el tiempo, porque claramente es cristiano, entonces tiene una referencia de un dios muy específico, no es cualquier dios, no es el dios de la filosofía, obviamente tal vez sí puedas defenderlo muy bien desde tus argumentos filosóficos, pero al final siempre vas a volver al dios que es el que es más importante para ti, bueno, entonces es como el dios de la Biblia para los cristianos. El judío cristiano. Entonces no solamente es tener como ese un argumento algo sencillo, sino que necesitas unas pruebas y unas evidencias que tendrán que ser muy categóricamente muy importantes, demasiado importantes como para ser ignoradas. Y a lo largo de la historia humana es algo de lo cual carecemos, y es lo que estaba señalando Crespo, ¿no? Pues si no tenemos la evidencia,
Pero hay un montón de gente en todo el mundo que dice, pero sí vamos a tener la evidencia, o eventualmente encontraremos la evidencia, o como luego encontramos los videos cuando estamos buscando los clips de la ciencia ya pudo probar la existencia Del de alma Dios y y del del alma alma y y de no de sé qué, los principios. sí, un montón de cosas, y luego te lo ves y te das cuenta que realmente es un montón de nada, porque ni siquiera es gente que pueda entender así con los conceptos científicos. Pero desde ahí ya te das cuenta que hay un problema y por eso como que a mí se me olvida que solo lo coloca de esa manera, como para poder más adelante a lo mejor justificar cualquier otra respuesta que te vaya a aventar de decir, pero puede que se parezca a ti personalmente y por eso no lo vas a poder Ahí sí comprobar no ya vas en a- el futuro. No, aparte, bueno, lo que siempre te decía, si te veas, te parece aquí, no va a haber manera en que digas que no es cierto, pues porque lo estás viendo aquí tangiblemente, pero pues es lo mismo, seguimos dando vueltas en suposiciones, ¿no? Y como menciona Blink, que son millones de años en los que no ha habido realmente ninguna prueba legítima de que ninguna de esas creencias de los múltiples dioses, porque siempre nos centramos mucho en la idea del cristianismo, porque es la religión que conocemos como tal, pero hay tantísimas otras visiones y ideas y creencias tan diversas como hay personas en el mundo, que realmente pues sería difícil aseverar cuál es la que existe, y la verdad es que ninguna se ha podido comprobar, ninguna de todas ellas. No de una forma que realmente sí esté libre de dudas, ¿no? Sí, sí. Siempre son cosas vagas y que son más por tu Y más propia percepción. por la percepción y por la forma en como ¿cómo se dice? La adapta cada persona, ¿no? Que es lo que suele hacer, la adaptas a tus conveniencias y a tu visión para que tú puedas sentirte a gusto o acorde con esta idea. Me quedo con el nudismo con Crespo ahí en la playa. Todos ahí, claro que sí. Y hablando sobre Dios. Bueno, ¿qué es para ti? Qué bonito. Perdona, ¿Qué sería- la qué sería interrupción, la perdona. definición de Dios? Porque Sí. eso ya creo que es el primer punto de anclaje 100%. de este debate. Y ahí he ido a un momento histórico en el que un ateo y un cristiano hacen un debate muy famoso, que es Bertrand Russell y podéis Coplestone, encontrar que y ellos juntos, antes del debate, caen en decir, vaya, vamos a estar de acuerdo en una definición, y ellos dicen que Dios es el ser personal supremo, distinto del mundo y creador del mundo. Y he ido a rescatar esta definición. De hecho, me parece que representa bien a lo que normalmente hemos conocido en la tradición cristiana y filosófica como Dios, como el ser personal supremo, distinto del mundo y creador del mundo. Súper importante esto, porque muchas veces tenemos discusiones sobre Dios, pero es como que no, si no lo definimos de partida, podemos estar diciendo nada. Claro. De hecho, mucha gente creerá, cuando dice cree en Dios, creerá en dioses muy diferentes. Hay gente que creerá en el Dios católico, apostólico, romano, tal y como lo dice la Iglesia, y habrá gente que piense en él como de un modo a lo mejor muy aristotélico, como esa causa que genera el universo, y ya está. Y nada más, ninguna propiedad más. Eso sí, todavía es un punto importante para aclarar, que es cuando vas a tener una conversación con otra persona, pues sí es bueno tener las definiciones claras para pues, no haya o confusiones o conflictos más adelante de cosas que pueden arreglarse desde un inicio, tan solo como esa Pues, idea. Es justo lo que mencioné hace un rato, ¿no? De la idea de Dios, pues normalmente asumimos erróneamente que el Dios, por ejemplo, si eres creyente, asumes que el que tú crees es el que todo mundo tiene como el concepto de Dios, Sí. cuando disculpa, pero a mí se me hace súper ególatra también esa parte, ¿no? De que siempre crees, pues mi Dios es el real y por eso todos, los que creyentes tienen que creer en ese. Cuando hay, como dije, hay montones de ideologías, montones de religiones, montones de conceptos tan distintos como hay personas, así que hay personas como menciona Crespo que pueden creer solo como la idea del motor inicial, que fue el que hizo moverlo todo y ya, pero como un ente, como un algo, no el señor barbón que está en el cielo, que muchos en la idea judeocristiana son la que tenemos la visión. Y pues eso es como que, por eso, bueno, en esa parte sí estoy de acuerdo en esa definición, es como la idea del ser supremo personal, porque si tú eres quien le da esa personificación o esa idea que tú Bueno, tienes. creo que para cuando ti. se refieren al Dios personal se refiere más a él, que es una persona, literalmente, que es una. No, yo entiendo que es el que Digo el para ti, porque incluso Crespo lo continúa así. que por eso de repente se crean esas como confusiones de que, bueno, cuando lo clasificas de esa manera, que dices como eso de personal, hay quienes lo diferencian de diferentes cosas. Luego, porque yo lo he escuchado de repente como en debates o en comentarios de videos, que el término que usan el término que utilizan mucho los apologistas, que se refiere a eso del cuando hablan de personal, ellos se refieren mucho a eso de que no es una esencia, no es como una cosa, Si es una persona, es un entonces. ser, es un ser que tiene mente, que tiene voluntad, que tiene realmente esas decisiones y está constantemente actuando. Ellos muchas veces se refieren a eso cuando hablan de personal. A lo mejor, por ejemplo, que si él como filósofo y como teólogo también, a lo mejor tal vez lo tiene más acercado a esa Sí, definición. yo lo entendí por eso, y por eso Crespo
y bueno, yo por eso entendí que Crespo también le dio esa dirección, que dijo es que puede ser esa persona o puede ser algo como el aristotélico o el dios de Spinoza o que esos que son como no personificaciones, más bien como idealizaciones distintas de cada uno y que cada una persona toma y adapta. Y como digo, normalmente lo que hacemos, o en este caso lo que hacen los creyentes es adaptarlo a su conveniencia, ¿no? De que le queda bien contigo, ejemplo, o que te convence a ti. Eso es un efecto común. Incluso cuando estás chico y estás creciendo dentro de un ambiente que también es religioso, por ejemplo, nosotros que nos criaron dentro de la religión. Católicas. Sí, no te lo dicen directamente, pero pues es lo que tú haces, porque es un efecto natural. Haces esas proyecciones de tus propias ideas, de tus propios conceptos hacia ese efecto de lo de Dios. Luego puede llegar alguien más y decirte, no, pues es que Dios hace así, Dios actúa eso, Dios lo maneja de esta manera. Son tres y luego, uno al mismo tiempo. A lo mejor, y tú depende cómo choques con esa idea, si ya te habías formado una idea antes, o si lo escuchaste de otro lado, de una forma diferente, puede que llegues a un punto como intermedio, porque es algo que el ser humano tiene como en esa parte, en ese proceso como de equilibrio o un poco de mediación de algo como eso. Decir, bueno, pues sabes que a veces puede que sea a veces malo, a veces no es malo para Dios. Pero todos esos al final son razonamientos que la gente logra pues solamente por ese efecto, porque a veces no salen a explorar para ver qué es lo que realmente puede ser que sea cierto o no. Simplemente te quedas con un concepto para ti mismo y es a lo que a lo mejor puedes sentir como eso de, pues es que es como mi Dios personal, porque lo sientes como de esa manera. Pero a lo mejor tal vez falta que lo describa tal vez de algo más. Vamos a ver si nos da un poco más de definición. Ahora, pues eso, tenemos que concretar en qué concretar. Tú le has dado un nivel, tal y como hemos comentado, personalizado. Es decir, que es un ser semejante a nosotros. Es un ser personal. No es una energía etérea que no se pueda de alguna forma definir. Si dijéramos semejante a nosotros, definición. es problemático en cierto sentido. Es un ser con cierta agencia y personalidad. Sí. Ok, entonces sí iba por eso. Yo lo entendí más como, lo que... Sí, es que le digo, es entendible porque no es como que en nuestro dialecto común, cuando estás hablando con cualquier otra persona que te dice algo de, es personal, pues lo tomas como para ti, es personal porque es lo mío. Lo mío, como lo ves tú. Pero es una de esas palabras que luego toman mucho los apologistas para manejarlo de esa manera. Cuando te refieres a esto de personal, por ejemplo, como dice un Dios personal, te refieres al que es una persona, literalmente. Entonces debería decir personificado, no bueno, es que es el problema porque hay problema lingüístico. Sí, ahí te ligas ya a otra carga que trae la palabra y ya te enredas un poquito más en eso es más de palabra, por eso pero como que lo toman y ahorita creo que sí está muy bien que lo definan como de esa manera. Qué bueno que lo declararon. Entonces. Para partir de este concepto. Sí. ¿Qué sería? Ya sé que tú crees que no existe, pero ¿cómo definirías a Dios? Bueno, el Dios que yo he venido aquí, el Dios con el que tengo problemas, Claro, imagino. ese Dios que es personal y que es supremo. A lo mejor tenemos que disgregar un poco qué significa que algo sea supremo, ¿no? Supremo es ese Dios que todos pensamos que tiene esas propiedades increíbles, la omnipotencia, lo puede hacer todo, la omnisciencia, lo sabe todo, es todo bondadoso. Metemos también eso ahí, ¿no, José? Es muy importante. Sí, entiendo cuando, por ejemplo, normalmente hablamos de supremo, hablamos que supremo en cualquier propiedad que haya la tiene a la máxima potencia. Claro, pero Está OP. eso podría valer para la bondad y para la maldad, ¿no? Si hablamos de características similares a las Creo que habría razones de peso para argumentar que un ser Luego hablaremos bondadoso, de la maldad del mundo. bondadoso es mejor que un ser Eso sería muy interesante, la de la maldad del mundo después. A ver en qué momento llegamos a esa parte, porque apenas van 10 minutos, casi 10 minutos de 2 horas y media. Sí, de 2 horas y media de debate. Vale. Entonces, si es supremo en cualquiera de las características, entonces entiendo que un ser pura bondad es mejor que un ¿Es ser... perfecto? Eso. Claro. Es perfecto. De hecho, eso es lo que significaría supremo, ¿no? Perfecto. Es inmutable, no se puede perturbar, ¿no? Es una característica muy discutida en La inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios, en la historia de... Me la compras, la vendes. Me parece gracioso que de repente Josué como creyente y tratando de defender como la postura, por ejemplo aquí lo ves y está un poquito reacio a tomar como como darle esa clasificación a Dios, porque dicen, no, pues es que como que se debate eso, se debate ¿cómo dice? La flexibilidad, ¿no? No, sí era inmutable. La mutabilidad de Dios, o sí es inmutable. Porque como dije, pues si tú te estás obviamente tú él como filósofo tiene como las herramientas o las formas, o sabe más o menos hacia dónde va algún tema o alguna propuesta como ese, pero al mismo tiempo como creyente
sabes que, como dijimos, sabes cuál es el Dios al que vas a regresar, que es el Dios cristiano. Por eso esa atribución de que sea personal es tan importante para ellos. Para los apologistas. Cuando estás haciendo trabajo de apología, cuando estás haciendo trabajo de terapia en relación a una religión. Porque necesitas que tenga esas características para acercarlo más a tu propia creencia. Porque no te va a servir defender y que la otra persona acepte que hay una causa inicial del universo, como de repente está el argumento. Pues es el concepto aristotélico, pues, del motor inmóvil inicial. Sí, el motor inicial, o como digo, el argumento cosmológico Kalam, que ya hicimos un video ahí en un momento, que dice que es la causa inicial del universo. Sí. Porque no te sirve que sea un Dios ausente, un Dios que está en otro estado que no concuerda con nada para las características de nuestro universo. Que no tenga forma o que no esté definido, sí. También como que es mucho conflicto, ¿no? Sí, no, que no tenga influencia sobre todo, porque te digan, solo hizo y ya se sí, comenzó el universo y luego se fue. Ya no ha influido para nada en toda la historia. En tu vida de ti como individuo, que también es como que les duele y les afecta mucho a los creyentes, ¿no? El hecho de que sentirse abandonados es algo que les duele, pues. Empieza a entrar en conflicto con muchas de las creencias que luego te influyen desde muy chico. ¿De a poco soy tan poca cosa que Dios ya no me toma en cuenta, ¿no? O sea, como que duele mucho para ellos esa parte. Y aquí se me hace gracioso porque como que... No, bueno, no sé si agregar ese punto ahí, pero es debatible. Vamos a ver. Yo no la afirmaría, o no me parece necesaria para hablar del Dios, y menos aún del Dios cristiano. Vale. ¿Es creador? Seguramente Enrique estaría en desacuerdo conmigo. Fíjate, qué curioso. Es probable. ¿Es creador? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, lo has dicho, ¿no? En la definición. Sí. Creador del mundo. Para ti es una parte fundamental. Dios es el creador de todo lo que conocemos. O sea, para mí es importante entender, que creo que lo hablaremos después, que hay razones, creo, lógicas para creer que debe de existir una causa incausada, un principio... Que para ti Dios no es un ser que nace después del inicio del universo, sino que es el punto primero de inicio de todo, ¿no? Creo que debe de serlo, debe ser esa famosa causa incausada o ese motor inmóvil que diría Aristóteles. Les encanta hacer los argumentos porque es tienes una justificación para ponerlo en ese huequito de nuestro conocimiento que todavía no se llena, llegamos, que todavía no tenemos, una verdadera respuesta así, al inicio del todo. Sí, de qué fue lo que inició todo. Así que ahí es donde colocan a Dios. ¿Por qué? Porque saben que es completamente... infalciable, ¿no? No puedes demostrar ni negar realmente. No con pruebas fehacientes. No, pero pues, es la forma en la que lo colocas, porque dice, pues nuestro argumento, como el hecho de que no puedes regresar por siempre hacia atrás, entonces seguro lo inicial... Que también tiene ese privilegio de ser lo único que no requiere esa iniciación es Dios. Ahí está el huequito de Dios. Pues sí, la respuesta de él. Lo hizo un mago, ¿no? Sí, el mago llamado Dios. Hablemos del origen del universo, entonces. Es el primer tema que quería hablar con vosotros. El origen de todo. Vamos a decir, de la existencia, de la realidad. Vale. ¿Es necesario que exista un ser supremo? Empiezo contigo, Crespo. ¿Es necesario que exista un ser supremo para que el universo y la vida puedan existir? La historia del universo, tal y la conoce, no es tan raro. Hay moléculas, estas moléculas en las que se basa la vida, literalmente las vemos en nebulosas en el espacio. Algunas las podemos sintetizar a partir de cosas muy sencillas en un laboratorio, ¿no? El famoso experimento de Parín. Y tenemos varias hipótesis de cómo podría haber pasado eso. Seguimos echando atrás la película. El planeta Tierra, sabemos que surge de esa nube de polvo, rocas, etc. Decimos que somos polvo estelar, ¿no? Somos polvo estelar, ¿no? Siempre, ¿no? Esa nube que dejó el Sol en su creación. El Sol surge de una nebulosa. Todas las galaxias y estrellas del universo que vemos realmente surgen de una nube enorme. Seguimos echando hacia atrás, el universo se contrae. De repente esa nube se convierte en un plasma ardiente en el que suceden muchas cosas. Seguimos echando hacia atrás y ese plasma en cierto punto surge. Aquí empezamos con el inicio de lo que nosotros llamamos universo, en sentido cosmológico, ¿no? La región de espacio-tiempo que podemos ver. ¿Cómo surge eso? Pues se piensa, es también una hipótesis, no está totalmente confirmada, de eso tengo disclaimer, el proceso de inflación. Cómo por una fluctuación cuántica del campo del inflatón, el universo se expande brutalmente y la energía contenida en el inflatón pasa al resto de campos del universo, surgen las partículas, surge el plasma. Y esa explicación es la mejor para explicar ciertas propiedades cosmológicas que tenemos. Claro. ¿Qué pasa más? Todo es científico. O sea, de momento no hay ningún elemento que se pueda considerar divino, ¿no? Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Vale. Aquí está
Aquí está muy interesante porque aquí Crespo nos da una versión muy resumida, muy rápida, muy amena también para entender. Lo más seguro es que la haya cortado un poco porque se extiende mucho como para dejarlo simplemente aquí en nuestro video, pero como dijimos, si quieren verla completa, ahí está el link aquí abajo. Pero me parece muy interesante que literalmente se sombra como por la idea de... Es que todo esto puede explicarse. Todo, el origen de la vida, la formación del universo, la formación de las galaxias, la Tierra, el sistema solar, todo eso. Lo estamos observando constantemente a través de mirando hacia el fondo, hacia el espacio, hacia más allá. Tomas muestras de lo que se está produciendo en los asteroides, en otros planetas, y te das cuenta que esto de que haya vida, de que se haya formado el universo, no es algo que ocupe una explicación sobrenatural, que es lo último que comentan, ¿no? Pues, aquí donde está un elemento sobrenatural, no, pues no está en ninguna parte, todo es... No es necesario para explicar huecos, porque Crespo cree que la idea de que sí que tenemos suficientes herramientas para poder explicarse eventualmente o poco a poco, conforme vayan avanzando el estudio, observación científica, para poder explicar todos estos huecos que aún quedan en nuestra idea del concepto de la creación. Y por lo mismo, por eso tiene esa postura tan clara. ¿Hay algún elemento divino? No lo necesitamos. Lo has dicho tú. Entonces, como ves, lo que voy a hacer algo más preciso. Lo que no necesitamos es ningún elemento sobrenatural. No nos pone la ciencia en ningún momento, en ningún lugar en el que digamos, ya está, debe haber magia aquí. Debe haber magia o esto no. Pues para ti no es el el concepto momento. de Dios es mágico. El concepto de Dios es sobrenatural. Eso seguro. Eso desde luego. ¿No? Estamos de acuerdo todos. Magia. Por lo menos si definimos material, no es. Eso, Claro. material. Esto seguramente lo vamos a estar hablando muchas veces. Lo que es material y lo que es inmaterial. Material. Yo soy materialista. Es decir, yo creo que solo existe lo material. Yo diría que hasta nuestros pensamientos son materiales, ya que emergen de toda la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Aquí Josué no estará de acuerdo conmigo. Y yo conozco muchas otras personas también que no van a estar de que no- acuerdo. sí, porque les dices algo como eso y luego Se ofenden, ¿no? sí, le sacan sale la reacción de, no, ¿cómo puedes estar diciendo que todo eso? Es lo de todo el clásico ateo que dice que todos son químicos y reacciones eléctricas en nuestra cabeza, ¿verdad? Por eso no puede caber dentro de ti la idea del alma o la idea de... Del espíritu o de las conciencias y todo. Bueno, ahorita está tan de moda incluso con gente no religiosa, pero esas ondas New Age y por eso tanto estafador de que te da pseudoterapias que tienen que ver con moverte las energías y moverte todo eso que no hay ahí, que no se puede medir, pero según ellos te lo están arreglando porque son la causal de tus problemas. Y por eso, pues sí, hay muchísima gente que sí le molesta mucho la idea del ser simplemente materia, ¿no? Sí, de que llegue alguien y te dice, no, pues es que todo eso, a pesar de que no está entendido al 100%, es muy explicable que viene de este contexto material, de ese contexto que es completamente aterrizado y donde otra vez no ocupas o no necesitas, no hay una verdadera razón para tener que meter algo sobrenatural. La gente lo suele meter todo el tiempo, pero no es que realmente haga falta para todas estas explicaciones. El hecho de cómo se forma la idea de la mente, la conciencia, los estados mentales, los estados emocionales, todo eso es muy fácil de observar que surge de la materia y por lo mismo alterarlo se altera la materia. Y en ningún momento se ha comprobado o se ha llegado a algún experimento que pueda realmente probar, que realmente pueda justificar la idea de que viene de algo externo de ello, externo de la materia. Imagino. El tema de la conciencia es muy interesante. Es muy interesante, imagino que lo haremos después un poquito. Pero aún así, con todo lo que tú has contado. Vale, eso él ha hecho una explicación científica del material del universo. Aún así, el momento Big Bang sigue sin de momento tener una explicación, porque ¿qué había antes, ¿no? Es la gran pregunta. Claro. ¿Qué había antes? Bueno, si esto continúa, las hipótesis de inflación se han seguido desarrollando y viendo esta idea de inflación, de que el universo tenga un mecanismo para hacer y hincharse rápidamente, ¿a qué cosas conduce? Y parece que es casi inevitable acabar en una situación de eternal inflation, inflación eterna. La idea de que este proceso de que el universo se expanda muy rápidamente pueda estar sucediendo todo el rato. Lo que apuntaría a inflación eterna, que realmente no hay Big Bang, que realmente no hay inicio. El Big Bang en cosmología lo entendemos más bien como, o se suele hablar, ahora se intenta puntualizar como Hot Big Bang caliente. Ojito que ya Ya empezamos. No tenéis Ya cócteles, ¿eh? Eso. Se refieren a una vez inflación acaba y se crea ese plasma del que va a surgir la nube, de que van a surgir las galaxias, de que va a ese primer plasma
que surgen los primeros nanosegundos del universo, pues en el momento en el que surge, a eso se le llama Big Bang. Es el nacimiento de la materia del universo. Materia en este sentido, de las partículas del universo. Sí, sí. El nacimiento de esas partículas es lo que se suele denominar Big Bang, Hot Big Bang, el origen del universo en el sentido de eso, de las propiedades del universo. Sí. ¿Qué pasó antes del Big Bang? Es una pregunta que podemos hacernos perfectamente. ¿Y tú no ves posible que ahí entre, que seguramente es donde puede entrar tu visión, la existencia de algún tipo de ser omnisciente, omnipotente? Sobrenatural que haga falta para Exacto. eso. Sí, lo que simplemente digo es que tenemos una teoría que nos permite echar más atrás de ese Big Bang. Los huecos, ¿no? Que es el Big Bang. Simple, ¿no? O sea, el inicio de todo y el hueco. El Big Bang realmente, aquí está uno de los grandes errores. La teoría del Big Bang no te habla del Big Bang. Vale, te habla del momento en el que empieza, ¿no? Sí, una vez empieza, ¿cómo evoluciona? Inflación se ocuparía, y más a futuro, una teoría de gravedad cuántica, que es lo que nos falta para entenderlo todo bien, pues nos explicarán más cosas. Pero en principio, un universo de eternal inflation, es decir, que realmente lo que haya sea un espacio-tiempo con geometrías que no conocemos y que esté detonando universos todo el rato y que lo haya estado haciendo eternamente, es una posibilidad. Entonces estás Josué, sugiriendo... claro, ahora te toca a ti hablar del inicio. Claro, o sea, estás sugiriendo que el universo es eterno. Sí. El concepto eterno es un concepto difícil de comprender. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es complicado de entender. Pregunta aquí, no como científico que no lo soy, como ignorante o amante de vuestros campos, ¿está el campo científico cerca de creer esa idea del universo eterno? Porque sobre todo la gente que leo me da la sensación de que no creen que el universo sea eterno, están más cercanos a creer que el espacio-tiempo comenzó a existir en algún momento. Esto Bueno, no, ya me voy a adelantar a lo que iba a decir Crespo, pero porque sí he escuchado esto también como un argumento, porque como cuando de repente les han dado la propuesta como la idea de que eso de que el universo es eterno, es difícil como dar esa concepción porque tienes que explicar cómo realmente qué son las justificaciones o cómo vas a hacer las definiciones de estos comentarios, del hecho de cómo vas a colocarlo, porque cuando estás hablando de eterno te refieres a que cubre todo el espacio-tiempo. Pero al mismo tiempo estamos hablando que la concepción del espacio-tiempo, que es el que está ahorita, el que tenemos aquí, el que estamos experimentando, comenzó en el Big Bang, o es hasta el momento hasta donde lo podemos rastrear de forma segura. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrió antes, porque eso es hablar de tiempo, y ahí no hay un concepto de tiempo. Antes de eso, no es que hay un antes de eso, porque no se entiende un concepto de tiempo. Entonces ahí, dependiendo mucho como de la interpretación y de cómo está hablando la teoría de esto, de cómo de la existencia del universo y la existencia de la formación de todo lo que conocemos ahorita, de nuestro cosmos, tienes que entrar como a estas ya conceptos que son muy, 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 muy nebulosos. Entonces, por ejemplo, si él tiene el problema como eso de entenderlo como lo eterno, pues de repente es que quieres empezar a aventar esas cosas de es que lo de antes del Big Bang, no después, en el momento del Big Bang, lo que va a pasar en el futuro del Big Bang. Pues solo estamos hablando de que nosotros tenemos este entendimiento dentro de lo que podemos percibir en nuestra propia concepción de nuestro paso-tiempo, que es lo que estamos experimentando. Por eso se complica tanto poder realmente dar como las explicaciones más allá de ello. Y por eso es mucho más fácil querer aventar eso de, acá, pues ya ves, como es más sencillo, pues simplemente decimos que lo hizo Dios y listo. Cuando es mucho más sencillo decir, pues no lo sabemos. Sí. Aún no hemos llegado a ese punto en el que se pueda cerciorar realmente. Sí, ¿no? De que se puede despejar de toda duda de que realmente las cosas pasaron así como nuestras explicaciones lo dan. Esto pasa sobre todo, creo yo, porque la teoría clásica del Big Bang, una vez más, que no habla del Big Bang, pues eso sí que te dice que, claro, el universo se expande, lo echas hacia atrás, todo se va comprimiendo, entonces va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que todo va a estar infinitamente comprimido. T igual a 0, el tiempo igual a 0. El espacio y el tiempo acaban ahí. De algún modo, ese Big Bang, esa terminación del tiempo, sería, por así decirlo, un error que estamos cometiendo. Hemos llevado la teoría más allá de donde tiene validez. Entonces, más allá de ahí, científicamente no es correcto, o es asumir cosas, que realmente existe un Big Bang. Inflación como una teoría que realmente mezcla estas cosas, nos podrían estar dando pistas de qué pasa en esos lugares
peligrosos de la O teoría. sea, no se cree tanto en el Big Crunch, ¿no? Que era como el momento de llegar a un punto y que luego se condense otra vez y pim, 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 y así eternamente, ¿no? Realmente nuestro universo no tiene la tipología, como la cantidad de materia oscura, energía oscura y tal, no. Para que pase eso. Para que pase eso. Sí es cierto que hay otros modelos, como se llaman universos que rebotan, ¿no? Ujú. Y ese rebote, Como un yo-yo casi. como un yo-yo, ¿no? Como que el universo, pues, en algún punto del pasado se contrajo, se detuvo y luego se volvió a Y expandir. así, Y ahí es donde estamos nosotros. Incluso eternamente, ¿no? Y que podrían estarlo eternamente. Ujú. Cosmológicamente tienen sus problemas, aquí te lo pongo en bandeja, y es que como controlar ese momento en el que se queda todo muy cerca y luego rebota es complicado porque podría colapsar. Claro. Y ahí el tiempo se acaba. Pero Josué, aún con todo eso. Inicio o sea, del universo. No, claro, o sea, Origen. aún con todo ¿Te eso que me está convence contando. lo que dice? Como dijimos, es que estos son puntos bien interesantes. Son cosas que si te metes en materia, si quieres Si investigar. no lo si- estudias si- a profundidad. si tomas la seriedad como para de veras a escuchar y de veras estudiar las diferentes proposiciones del todo esto del origen del cosmos, desde los diferentes puntos de vista es muy, muy, muy interesante. La verdad es que sí es algo con lo que te puedes inundar y perderte completamente. Pero, bueno, vamos a ver lo que Si no te adelantes, vamos a ver qué responde. sí, vamos a ver lo que nos va, Josué. lo que nos va a responder Jesús, porque ahora le toca la bolita a él. Ujú. Esa idea ¿Crees de, que- mira, te esa voy- idea de un universo Te eterno. voy a hacer una pregunta, no- quizás. ¿Crees que es prepotente esa noción científica de explicarlo absolutamente todo, incluso el inicio del universo, de la vida, la existencia de todo? O sea, yo creo que la ciencia tiene límites y no sé si estaremos de acuerdo, pero imagino que sí, y eso espero. Límites empezando por lo que la ciencia presupone de ser cierto, que no puede justificar a través de la ciencia y lo tiene que justificar a De la través observación, digamos, ¿no? Lo tiene que justificar a través de principios filosóficos en los que se asienta. Entonces, ahora estaremos de acuerdo con eso, por lo cual la ciencia no puede explicarlo todo, eso va a empezar, creo que no puede, y aspirar Yo creo que este es un punto en el que se enganchan mucho también los apologistas, los que siguen irse por esa línea para poder colgarse y poder Como otra vez desacreditar. otra vez, no tanto desacreditar, pero otra vez decir lo mismo de aquí está el huequito, aquí cabe Diosito. Porque como usted sabe, y tan solo por la referencia de lo que dijo Crespo en lo que mencionó antes de lo que estudia la ciencia, Ujú. pues obviamente sí, la ciencia tiene sus límites y también tiene sus antecedentes de que está comenzada esa idea de la forma de cómo se hace la explicación de todo lo que existe, de las formas naturales. Obviamente no va a ir más allá de eso porque nada de eso se puede comprobar de una forma. Es especulativo todavía en ese punto. Sí, bueno, puede decirse especulativo, puede mencionarse de diferentes maneras, pero Ujú. ¿por qué es la referencia de eso? Es que tiene límite la ciencia. Pues claro, eso ya lo sabíamos, pero es la herramienta que tenemos que es más acertada para de verdad darnos las explicaciones de cómo funcionan lo natural, todo Lo lo que que nos existe, rodea, todo lo que es tangible, todo lo que realmente influye dentro de nuestras vidas. Porque obviamente hay un montón de conceptos y hay otros puntos que no pueden ser estudiados de manera científica, de manera concreta, y por eso es bien sencillo para plantearlo desde ahorita y decir, pues ya ves, que como en esa parte en donde no puede explicarlo La científicamente, entonces ahí es donde seguro vamos a encontrar a Dios. que lo haga, me parece un error, sí, de base serio. Aún así, aunque fuera cierto todo lo que dice, me suena raro, o sea, la afirmación de que hay una regresión causal infinita rebobinando hacia atrás. ¿Por qué no? Infinita. Sí, es infinito. ¿Por qué no? En ningún momento comienza. Es Eso es. infinito. Sí, sí, sí. Hay otra ocasiona- posibilidad. Bueno, hay un poco de incredulidad ahí. Pero cuando se refiere a infinito, se refiere a que comenzó con el mismo tiempo. Que es lo mismo que mencionaba hace rato, que también después sí lo mencionó así con esa expresión que tiene ahorita. Que no puedes hablar de algo de antes del tiempo. Porque no se puede medir y no se puede otra vez, medir, sí, no, sí. si no había tiempo, no hay forma de clasificar ese estado antes de. Entonces, cuando hablas del infinito, te refieres al hecho de que comenzó justo con el mismo, con el tiempo mismo. Todo el tiempo. Todo eso que se puede estudiar, se puede analizar, solo se puede regresar hasta ese punto. Así que en ese término es acertado decirle que es infinito. Ujú. Porque si lo quieres. Si se quiere usar como el término más común o la referencia común del infinito, pues sí te puede causar ese conflicto porque tú lo entiendes como eso de que de veras no tiene fin, como que siempre ha existido. Pero cuando ya te adentras un poquito más en esto de las explicaciones, ya te das cuenta de que sí tiene que haber un espacio, o ahí está la referencia de ese espacio donde realmente no estaba eso.
Sí, no, que conocemos nosotros como tiempo. y no resulta tan descabellado entonces conceptualizarlo de esa manera. O sea, me Más. refiero a O problemas. sea, te escama el tema infinito. Hombre, 100%, a nivel de pasado. Si él me dice, como físico, le tengo que tener fe en él. 100%. ¿Te ha gustado esa expresión? Qué bonito. Que de hecho, no, que de hecho es que es una cosa que no hemos hablado, pero claro, fe, como concepto fe, tenemos todo el rato todos en muchas cosas, no únicamente en Dios, porque tenemos que confiar. De hecho, cada vez que veo un vídeo suyo, tengo que tener fe En que no soy un hijo puta, claro. En que Crespo ha hecho su curro, Claro, ha hecho claro. su ciencia, y lo que me está contando ahora tengo que tener fe en que no me quiere engañar. Claro. También otro punto en el que se suele colgar mucho. Sí, solo lo mencionamos. Suele- Que también tenemos que tienen fe en la ciencia los científicos, ¿no? O los Sí, que que solo usarlo como una proyección, como una Sí. referencia de, yo tengo fe en mis cosas, tú tienes fe en tus cosas. Así como, yo voy a tener fe en lo que me dicen tus Dios. Puedes no tenerla. Puedes tú poner un video de alguien que está hablando de algún tema científico, que está hablando, no sé, de una teoría científica importante, por ejemplo, si ves un video de Crespo, pues, todos se refieren a elementos de la física. de la física, sí. Puedes no tener fe en él y ir tú mismo a averiguar y estudiar ese tema para ver qué tan cierto es lo que están diciendo. Y eso es lo importante de que se habla dentro del ambiente científico. No tienes fe, tienes cierto nivel de confianza, le das credibilidad a la gente que se gana esa credibilidad Ujú. para tú poder confiar en lo que te está diciendo, para entender lo que está diciendo y si te sirve ponerlo en práctica. Por ejemplo, si estás estudiando física y ves un video donde te están hablando de fundamentos de la física y eso, puedes ir y aplicarlo en la tarea, en los exámenes que te vayan a hacer en la carrera y ver si lo que te está diciendo es cierto o no es cierto. Y ahí es donde vas y lo compruebas. No solo lo tomas ciegamente, porque eso es mucho de lo que hace la referencia cuando hablamos coloquialmente de la fe, es tomarlo sin ninguna clase de evidencia. Ujú. Pero aquí no puede que no hagas eso, puedes no hacer eso, puedes sí hacerlo, puedes simplemente escuchar como cualquiera de sus videos y decir, sí, le creo todo al 100%, no me interesa realmente adentrarme, no me interesa investigar, no me Investigar interesa... o confrontar datos o... Sí, no, eso no me interesa, ok, te lo tomo por cierto. ¿Por qué? A lo mejor porque me caíste bien, porque me agrada el tema, Suena convincente porque simplemente no tengo tiempo para ir y meterme realmente en nada de del tema. esas cosas tan complejas que sobrepasan mi nivel, mi capacidad de atención a lo mejor. Y simplemente te lo creo y listo, te lo tomo al punto. Sí, puede ser. Pero si no lo haces, vas y lo compruebas y averiguas qué tan cierto es eso. Tan solo como por decir, si va a hablar de una teoría que tiene poco tiempo de haber salido, de haber sido publicada, de haber sido analizada por diferentes, no sé, científicos que estén en un tema en particular, pues a lo mejor va a haber poco material de referencia que puedas estudiar, pero va a estar. Y si de veras estás muy inmiscuido, estás en el campo y de veras te interesa ver qué tan cierto es lo que, por ejemplo, cualquier científico está estudiando en esa materia, puedes agarrar y tratar de replicar los resultados. Tan sencillo como que tú mismo tienes esas herramientas y tienes la oportunidad. Y eso no tiene nada que ver con la fe. Eso es meramente, como dijimos, el estudio científico. Ujú. Si no puedes que no lo confíes así, como si no puedes que simplemente lo escuches y digas, interesante, listo, vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba, vamos a averiguar, vamos a ir más allá, vamos a ir un poquito más allá de solo escuchar los temas. Cosa que muy complicadamente podrás hacer con cualquier otro tema que vaya en referencia, sobre todo, de lo que, como lo que hemos dicho, de lo que va fuera del campo científico. Sí, de lo sobrenatural. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de cosas como son elementos sobrenaturales que no hay forma de replicar, no hay forma de observar, medir, de calificar de ninguna otra manera, y simplemente te tienes que basar en la idea de que fulanito, sultanito te platicó algo, y si le crees está bien, y si no, pues ni modo, tampoco es que como que realmente vaya a afectar mucho eso en tu vida realmente. Sí, no. Si una persona te dice bien fantasma, pues tú puedes creerle o no creerle, puedes tener fe en los fantasmas, puedes no tener fe en los fantasmas, al final realmente No es afecta. muy complicado que puedas pensar en alguna forma de que realmente puedes comprobar que es fulanito dijo lo cierto o no haya dicho eso cierto. Ujú. Pero de repente sí me choca como cuando te quieren montar en algo como eso, de es que yo te tengo fe, de que tú hablas de cosas científicas y yo te creo. Y pues sí, me estás teniendo fe, pero no se trata de que me tengas fe, se trata de que esto tenga alguna aplicación, sustento, de que sea válido y pueda sostenerse en el futuro. Y en el momento en el que ya no se pueda sostener, vamos a pasar a la siguiente herramienta que sí pueda sostenerse. Ujú. Que también es parte del método científico que es tan práctico y que nos ayuda tanto. En el momento en el que una herramienta deja de ser práctica, se deja de lado, se continúa con una diferente que la sustituye y Sí, con la que resulte mejor. y con la que sí, que nos ayude a realmente tener un modelo y una forma de entendimiento de la naturaleza que de veras sea
sea ahí más práctico, que sea más acertado. Como Crespo lo estaba diciendo, si la idea de lo de la explicación del Big Bang, como normalmente se ha estudiado y se ha enseñado en las escuelas y en eso, resulta o se está acercando más a la idea de que no es así como lo planteamos, entonces se va a tener que dejar de plantear y de enseñar de esa manera, y tendría que buscarse la forma de poder explicarlo que sí sea más acercado a lo que se está estudiando. Sí, pues los conceptos sí son mutables, pues, al contrario de las creencias, en este caso religiosas, ¿no? Porque simplemente el hecho de que en nuestra época, en la que Blink y yo estudiamos, que Plutón todavía era considerado uno de los 9 planetas, ese sí los enseñaba. Ya de unos años para acá, ya los niños de ahora ya no consideran a Plutón y ya no lo cuentan dentro de su... Sí, porque es algo que cambió, es algo que se estudió, se descubrió que no tienen las características para ser considerado un planeta, pues entonces se sacó de los libros de texto y se sacó del concepto que ya teníamos nosotros preconcebido de hace muchos años, de que se contaba que eran los 9 planetas como tal. Porque es algo que siempre va a estar en constante cambio, pues. Y que no necesitan nada de solamente. No, si te interesa, vas y lo estudias y te das cuenta del porqué de cada una de las cosas. Así que, por ejemplo, si les interesa el saber por qué Plutón ya no se considera un planeta, cualquiera puede ir y estudiar la materia en la referencia de por qué se hizo eso. La verdad es eso, bastante entendible, bastante razonable. Que no es un ser malvado aquí, como contando en unas películas rarísimas. La duda puede llegar hasta un punto. Claro, evidentemente. Por lo cual yo tengo fe, lo que me cuenta es cierto. Aún así, si fuera cierto y no hubiera problemas científicos, que lo dudo en algunos casos, creo que hay problemas filosóficos en afirmar un pasado infinito. Por ejemplo, ¿por qué? En primer lugar, y de una forma muy sencilla, si hubiera un pasado infinito, o sea, si el pasado fuera infinito, hemos terminado ya un infinito. ¿No tiene sentido? ¿A qué te refieres? ¿Hemos terminado ya un infinito? Si el pasado fuera infinito, acabamos de terminar un infinito, ¿no? Claro. ¿Y qué? No tiene sentido, un infinito no vivimos se en puede un infinito. terminar. Claro, pero si el pasado es infinito, una cadena causal infinita hacia atrás, si miramos para atrás decimos, acabamos de terminar un infinito. Estás cometiendo un error. Pero eso es un sinsentido. ¿Podemos comprender la palabra, o sea, el concepto El infinito, infinito. realmente, crees tú? El infinito es el concepto de no acabar. Eso es. Es un concepto. Es un concepto. Aunque pueden tener representaciones en la vida real. Entonces, justamente lo que tú has dicho es paradójico en sí mismo, porque ya hemos acabado un infinito, ¿no? En el sentido de que estamos restando infinito, infinito, o sumando infinito, infinito. Es que infinito no es un número, no es una cantidad, no es mesurable. No puedes medir infinito. Y por tanto no puedes sumarlo y restarlo. Aquí está gracioso este desacuerdo que salió, porque creo que era tan sencillo como definirlo que, bueno, yo estoy hablando de un infinito físico, del que se acerca más precisamente a las teorías científicas, y él quiere hablar de un infinito filosófico. Okay. Porque tan solo en ese sentido estás hablando de dos conceptos diferentes, y así como al principio estaban haciendo las definiciones de términos, aquí es tan sencillo como decir eso, bueno, pero ese infinito no es del que yo estoy hablando. A ver, es que no es tanto eso. Es científico en el sentido de que lo puedes entender como un límite. O sea, esto tiene que ver con el análisis. El infinito es un límite. El infinito no es un límite, es un concepto. Pero se puede trabajar dentro de matemáticas, dentro, por ejemplo, del análisis, dentro de la teoría de conjuntos. Es decir, hay formas de tratarlo con rigor. Para ti el infinito no puede ser un concepto en sí mismo. O sea, no. Puede ser un concepto en sí mismo, que el pasado sea infinito, a nivel filosófico me parece muy problemático. ¿Para ti el inicio tiene que ser Dios? O sea, para mí el inicio debe de ser un momento en el que si seguimos rebobinando para atrás eventos causales, no creo que sea posible hacer una rebobinación de una regresión causal infinita, porque no tiene sentido. De hecho, en una manera... yo no entiendo dónde dices que no tiene sentido. Imagínate por un momento que yo os digo, para ilustrar esto, yo digo, oye, el próximo turno de Crespo va a ocurrir después de infinitas palabras mías. ¿Cuándo te toca hablar a ti? Nunca. Nunca. Pero no tiene sentido. Es semejante afirmación, porque no hay una sucesión de eventos infinitos contables. Y aquí estamos hablando de una sucesión de eventos infinitos contables, que son un Big Bang y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Hasta cuándo? No, bro? porque me estás proponiendo una imposibilidad. Me estás proponiendo una acción imposible. Que creo que lo que me estás proponiendo una super tarea. ¿Y para ti el infinito es imposible? No, el concepto como infinito, en el sentido de en el pasado, creo que es una contradicción. Para ti... No sé por qué estás tan encasillado con eso del infinito en el pasado. Le está preguntando el concepto de infinito en sí, y luego le quiere hacer la definición de el infinito en el pasado. ¿Por qué encasillarte eso? Si te hace como la pregunta para que haga la definición del infinito como concepto solo, ¿por qué no contestar esa pregunta? Porque te vas al infinito en el pasado. No te está preguntando del infinito en el pasado, te está hablando del infinito en general como concepto.
Para ti infinito. eso no es imposible. Que me digas dónde está la... O sea, que tú me digas que sumo un infinito, entonces, claro, ¿cómo puedo...? Es porque me estás tratando el infinito como una medida, como si fuera 1 metro, 3 metros, 7 metros, en este caso 70 años, 100 años. No puedes hacer eso. Entiendo que tú también me lo estás haciendo así. Me estás diciendo que el universo, si rebobino para atrás, de forma infinita, ¿no? Se está recreando una vez tras otra, Claro. de forma infinita. Pero claro, Eso es. Pero no te estoy diciendo... No Lo te estoy cual- sumando lo infinitos. cual Como creo- estás, lo cual creo- estarás tú estás de haciendo operaciones con ellos. ¿Estás de Yo acuerdo no. conmigo? Que creo que puedes tener indicios científicos para afirmar semejante cosa, pero no creo que tengas pruebas científicas para argumentar semejante cosa. Eso es correcto. Yo creo que estaría guay afirmar, oye, lo que hasta donde podemos llegar con la ciencia hoy es hasta aquí. De afirmar. A mí me parecería honesto. Hasta aquí puedo llegar. Oye, que yo no quiero creer en un Dios, está guay, chévere, pero hasta donde puedo llegar hasta aquí. Afirmarme que con la ciencia puedo llegar hasta un infinito causal, me parece uno que no se puede hacer, y luego aparte que creo que tiene problemas a nivel quizás ya más filosóficos. Pero ver, dejando eso a un lado. Para entender bien la teoría del Big Bang y varias cosas que vemos del universo, necesitamos una teoría. O sea, la teoría del Big Bang no basta. No basta para explicar muchas cosas que vemos del universo. Entonces, la única propuesta que lo arregla todo consistentemente y que la mayoría de la comunidad de cosmólogos opinan es inflación. El estado científico serio es que efectivamente no podemos decir nada de t igual a 0. No podemos decir nada de ese inicio. Es decir, es como que tuviéramos que pegar un corte cuando el universo es así. Cuando es así, ya no puede es un seguir. momento fundamental eso. Es un momento fundamental, claro, porque justo cuando este Que la argumento... inflación se puede comprobar porque nos estamos separando, o sea, ¿no? Está habiendo En realidad, la separación en sí misma es como una propiedad intrínseca del espacio. Es decir, si tú ya empiezas con una pelota así, no hace falta que haya inflación. Esa pelota ya va a Se hacer... va a ir. el espacio-tiempo ya va a funcionar ahí. Pero la cuestión es que sabemos que nos tenemos que parar aquí porque no sabemos cuánticamente cómo funciona el espacio. Es decir, que estar argumentando que es necesario Dios ahí para arreglarlo... No, cuidado, no es necesario Dios ahí para arreglarlo. Es necesario, O mejor normalmente dicho, solemos introducirlo cuando entendemos que disculpa, por el que principio de causalidad, una en el que propuesta, algo ¿no? que comienza a existir siempre tiene una causa externa a esa misma existencia, y solemos afirmar eso y lo creemos, porque de hecho es un principio básico para las ciencias naturales. El espacio, realidad, tiempo, empezar en algún momento a existir, debemos de concluir que tiene una causa externa a sí mismo. ¿Un dios podría ser compatible con una teoría de multiversos, de inicios? O sea, No veo ningún problema, porque en última instancia necesitas ese primer punto de causa incausada, de esa primera mecha que aquí hay una enciende. brecha muy O- clara. o no. Aquí hay una brecha Claro. muy clara. Otra vez está pasando esto de que aquí Josué se están encasillando en un término que le digo, no, es bien fácil de que te lo enseñen desde que estás creciendo de eso, por ejemplo, cuando estás estudiando lo de filosofía, de eso de la causa incausada, del hecho de lo que el motor del universo, la chispa que tiene comenzó haber todo. un inicio, ¿no? Sí, lo que comenzó todo, y que eso tiene que estar externo porque es como funcionan las reglas de nuestro universo. Ujú. Pero aquí estamos hablando de cosas que están más allá precisamente de eso, del universo. No sabemos si de veras exista algo más allá de nuestro universo como para poder pensar que hay una causa externa. Ujú. Nosotros entendemos que dentro de este universo hay reglas y funciones que son las que rigen la forma en como nosotros entendemos todo el mundo y por cómo se desarrolla todas las cosas de aquí. Sí. Por ejemplo, tenemos como eso, las constantes que son como lo de la gravedad y la velocidad de la luz. Son elementos que estamos observando y que estamos viendo y que funcionan así dentro de esta presentación del universo. Pero no sabemos si existe algo fuera de ese universo, de este universo que conocemos, de este universo que estamos experimentando. No sabemos si exista algo allá, si ese algo es constante y si ese algo es parecido a lo que estamos experimentando aquí. Sí, sí. Es como pensar como decir, un pez estando en una pequeña pecera, en una casa, en una esquina de una casa donde simplemente pues, está viviendo su vida y va a pensar que es fuera del mundo, fuera de él, a lo mejor ve a las personas, ve a otros pescados, ve a otras criaturas y va a pensar, seguro están respirando a través de sus agallas ahí en el agua que no puedo ver, porque no lo estoy entendiendo. Estoy viendo a lo mejor una imagen y estoy pensando que están ahí esas cosas que parecen pescados más grandes, porque también es esa proyección de seguros como yo, Sí, sí. pero nosotros no tenemos ninguna certeza como para poder hacer esa aclaración. Y es lo que creemos, si le dijo en ese momento, pues no. Antes de eso ya no podemos dar como esa explicación. Científicamente ya no podemos ir más allá. Sí, hay suposiciones, hay formas en las cuales están tratando de hacerse análisis o
hacer Sí, hipótesis, teorías, crear hipótesis, teorías, sí, bla, sí. bla. Pero lo que le está haciendo Josué es hacer esa proyección de decir, como aquí, en nuestra presentación del universo, todas las cosas de aquí tienen una causa, entonces el hecho de que tengamos un universo es una causa de otra causa. Ujú. Es algo que lo Tendría está que regir causando. por la misma regla, pues. Sí, y sin de veras ni siquiera ponerle así a pensar que tal vez realmente no es como funciona. Ujú. Porque como dijimos otra vez, está fuera de nuestro entendimiento y ya estamos haciendo esa proyección que tal vez sea más fácil simplemente no hacerla de esa manera o hasta entender o ver cuáles son los pasos que tendrían que ir antes de eso. Ujú. Porque filosóficamente, como digo, filosóficamente está yendo por esa línea de que así es como nosotros lo entendemos, entonces tendría que ser así para todas las cosas, incluso las que no son de nuestro universo. O no, Porque- eso es lo que estoy diciendo. Porque por el principio de causalidad entendemos que toda cosa que comienza a existir tiene una causa externa a Pero sí el mismo. infinito tiene una causa O no. externa. Es Es que- para ti no. O no. Es que esa es la cuestión. Pero se ha A lo encontrado mejor no alguna hace cosa falta. hoy en día, a día de hoy, 2023. ¿Se ha encontrado algo que no necesite de una causa? No. Al menos. Y esa es una muy, Claro, esa de es- esa es momento una muy hay buena una lógica. pata que cojea. Claro, esa es una muy buena lógica para que a nivel filosófico digas, como todo lo que observamos parece indicar que todo lo que comienza a existir tiene una causa externa a sí mismo, tiene sentido entender que la realidad espaciotemporal tiene una causa externa a sí mismo. Y cuando te pones a analizar Esa es esa una causa... extrapolación, es y una te- extrapolación que no tiene que ser verídica. no- No tiene por qué ser verídica. pero tiene sentido. No tiene sentido. Tiene bastante sentido entender que hay una causa externa al propio universo y que esa causa, además, como es creadora, ¿no? O como es la generadora de un espacio-tiempo, tiene que ser espacial, atemporal, debería ser necesaria. Ahí están ya entrando las atribuciones que en ningún momento otra vez se ha justificado para que de veras se tengan de esa manera. Pero como esta es la herramienta que lo usan, Sí, sí, que lo lo usan que para puede poder, usar para... sí, para poder acercarte Justificar. y acercarte más a la idea de del Dios que quieres representar. Pues déjaselas agrego de una vez, déjalas pongo ahí. No estamos hablando de eso, ahorita estamos hablando solamente como de la causa inicial, de la chispa que inició el mundo. Pero ya le vamos a dar esas atribuciones, no es creadora, es personal, tiene voluntades y bla bla bla. Eso Porque ya es creadora de todo. Eso lo ya es asumir contingente. eso ya es asumir propiedades, que es muy complicado. Es decir, una cosa es ser la primera causa. Es inferir. Otra, Crespo, inferir que todas tiene esas sentido, cosas. de manera lógica. O sea, No, cuando tú realmente observas- creo que no. ¿Tú crees que no? Realmente creo que no. Es decir, simplemente porque tienes una primera causa, luego estar infiriendo otras propiedades como, una vez más, omnipotencia, que es atemporal. Que es No, pero especial. un No es- segundo. o sea, simplemente no es Si- correcto. Si llegamos a una primera causa, estaremos de acuerdo también por el principio de causalidad que algo que una cosa no tiene no lo puede dar. La ¿Y cuestión. algo no se podría explicar incluso si tú crees que siempre tiene que haber una causa? Dios tiene. Me choca también esa frase que utilizan, porque es algo que es bien fácil de Desmontar. debatir, de montar, de sacarte como del encierro, de decir, es algo que no tienes, no lo puedes dar. Mm. Y aquí simplemente es, voy a aventarla por ahí. No vamos a detenernos a analizarlo. Me gustaría como para que a lo mejor buscar en algún momento alguien que la daron. Que un po- profundicen en Sí, que profundice en esa explicación, porque aventarla así como cualquier cosa y simplemente no ni defender, ni querer postular, ni querer justificar nada de eso, ya, no es solo porque así. Y yo digo que sí funciona, sí funciona. Claro, esa es una buena pregunta, la clásica esa, ¿no? Si, Es si una de las todo, clásicas, si ¿no? todo ha sido creado, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Claro, el problema es que es no entender bien el principio de causalidad. Porque lo que se dice en el principio es, todo lo que comienza a existir tiene una causa. No que todo tenga una causa, es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces, Dios sí que es infinito. Evidentemente, a Dios en ningún momento se le define como un ser que comienza a existir. Dice que es un ser que es. De hecho, Tomás de Aquino, cuando define a Dios, dice que Dios es. No existe. Es. De hecho, Tomás de Aquino diría, no tiene sentido hablar de que Dios existe, no, Dios es. Es el único que es en sí mismo. Por lo cual, en el punto este de quién creó a Dios, no tiene ningún tipo de sentido esa pregunta. Porque la pregunta es, ¿quién creó a lo que comenzó a existir? De hecho, el principio de casualidad dices, todo lo que comienza a existir tiene una causa externa a sí mismo. El universo, si apuntamos y comprendemos que el universo entendido como espacio-tiempo comenzó a Todo. existir en algún momento, entonces tiene sentido concluir que tiene una causa externa a sí mismo. Estoy de acuerdo que la inferencia de las propiedades de esa causa, pero da igual, si a mí yo con que tú me compres que hay una causa externa al universo, No. Y exactamente, como lo digo, no voy a justificar que digas que hay una causa externa si no tienes una evidencia, una prueba para realmente
a probar qué es eso cierto. Porque otra vez, como nosotros decimos, no hay una forma de hacer esa evaluación de que tienes alguna propiedad o puedes explicar algo fuera de nuestra presentación del universo. Sí, sí. No, porque además esa causa, por definición, puesto que es la generadora de espacio-tiempo, debería ser aespacial y atemporal. Pero no sabemos si hay una intención, atribuyendo que de veras haya comenzado de esa manera, Ajá. que se haya querido ser de esa manera. Todo puede ser completamente accidental y puede ser una vía sin dirección y que simplemente haya comenzado. Pero otra vez, como queremos que tenga esas características del Dios creador con voluntades y con expectativas. Sí, siempre a los creyentes les conflictúa mucho la idea de que ahora resulta que fuimos por accidente, ahora resulta que todo se creó por el caos y la causalidad, ¿no? Y eso como que les preocupa mucho, les conflictúa. Es que cosas por azar y Sí, como eso ni que es fuéramos caótico azar, y eso, sí, sí. y eso no me gusta, no. Las características de mi Dios es que mi Dios sí tiene voluntades Y me pensó a mí. y tiene como objetivos persona y me tiene planes puso- para me todo, puso aquí. por eso ya seguir dándole esas atribuciones. Parece muy guay. Y todo el además- momento, lástima. Y además, por una cosa más todavía, todo el universo, porque aunque fuera cierto, fíjate, vamos a hacer el conceder que fuera cierto que el universo es eterno. Sigue siendo una realidad contingente, dependiente de otras cosas. Sigue siendo, en última instancia, sigue precisando de una explicación necesaria, de Tiene algo que propiedades no físicas. dependa de sí mismo. Sí. O sea, el universo sigue estando en dependencia de otra cosa que ¿Por no qué es no? el propio universo. Puede tener una dependencia interna. Perfectamente. Esa afirmación que tú me acabas de hacer, esa propiedad del universo Estamos de- interna, eso ya no es ciencia. Bueno, yo te estoy. Estamos entrando en otro campo, que está bien, vale. pero digo, Pero- cuidado pero con que la aquí audiencia, estamos- aquí podemos entender, no, es todo lo que dice, no, todo lo que estamos diciendo no es científico. Correcto. Está bien esa apreciación. Estamos Eh, hablando de conceptos incluso que la ciencia estamos- tiene dificultades para explicar cómo. Completamente. Sí, de hecho, quiero dejarlo claro. No estoy diciendo que. O el inicio del universo, ¿no? O Eso, el posible. puede ser que inflación no sea la teoría definitiva. Aquí 15 e años, incluso ¿no? que inflación eterna no sea la teoría definitiva. Ujú. Eso podría ser. Eso podría ser. Pero es cierto que tenemos que contemplarla como una posibilidad. Es decir, asumir de partida que hay una primera causa. En las evidencias científicas que tenemos, y al menos la ciencia lo que nos está mostrando, es que puede que no sea una posibilidad. Incluso hay más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, que el universo sea cíclico. Que el tiempo sea cíclico. Pero aunque sea eso, seguimos teniendo el problema de una regresión causal infinita. Y eso no es un Bueno, no si te está diciendo que se está repitiendo, entonces simplemente aquí es el querer otra vez, vamos a hacer esa atribución, ¿no? Esto comenzó en algún momento tiene que tener y ese eso punto de partida. y eso que comenzó lo causó Dios. problema nunca. Bueno, si es cíclico no tienes. Si es cíclico realmente no lo tienes. Show me. El tiempo, por ejemplo, eso, si lo que tú dices, ¿no? Lo de no hay un. Si el tiempo es cíclico, ¿no? Comienza de nuevo, entonces tú puedes medir cuánto dura el ciclo. Pero entonces me estarías proponiendo que la realidad del tiempo es una ilusión. No, el tiempo de hecho es algo ontológico. También con esa idea del universo cíclico. Claro, por supuesto. No de, lo entiendo, entonces. de hecho, claro, el tiempo se puede curvar. Claro, o sea, una cosa que sabemos, el espacio y el tiempo se curvan. Sin duda. Señor Albert Einstein, vamos, yo diría que hoy en día es difícil defender que el espacio y el tiempo no son cosas materiales como esta mesa. Materiales. Que Y que se puede jugar con ellos, con la gravedad. y Cosas con- que existen. Cosas que existen, pero Y que tienen componentes materiales seguros. repito como esta mesa, ¿no? Claro, está comprobado. Está muy bien. Mira, vamos para avanzar un poquito. Un tema igual, si seguimos en ese tema de fundamental de la existencia, ¿vale? Hablamos un tema muy interesante que es el libre albedrío en el podcast que hice con Enrique y con Santa Olaya, ¿no? Apenas que está poniendo bien interesante. Se está Ya. calentando ya, ahora sí. Sí, porque ahora sí ya estamos en comenzaron en puntos donde podían estar de acuerdo en definiciones y conceptos y obviamente lo que iba a suceder es eso, pues vamos a llegar a Porque puntos no donde empieza a haber ya- confrontación de ideas y demás, pues ya se empieza a calentar sí, donde ya los empiezan a chocar algunas cosas que les conceptos. que aquí creo que se necesita un poquito, como dicen, la flexibilidad para poder entender la postura del otro Ujú. y a lo mejor también querer dar esas definiciones pues para poder estar como más de acuerdo con algunas En la cosas. misma idea, ¿no? En el mismo concepto. Pero- el mismo canal. Pero pues, la verdad sí está muy está muy interesante, pero sí también sé que es un punto en el que creo que no podían llegar a un acuerdo realmente, porque tan solo por los puntos de que cada uno está tratando de defender. Pero aún así creo que era muy claro la idea de que Crespo está en una posición de una explicación muy razonable, muy entendible, muy medible realmente de lo que está hablando, sobre todo como de eso del concepto del tiempo, espacio y de lo que estamos observando. Y la posición de José, que es decir, de querer colocar esa atribución, más que
con solamente algunos argumentos filosóficos que son argumentos que no han cambiado en cientos de años. Porque sí, son muy viejos esos con las ideas de Tomás de Aquino. Y Sí, los no, pues argumentos claro, que- estamos hablando del medievo, ¿no? Sí, son viejísimos. Y una razón por la cual siguen vigentes es porque no tienen esa forma de poder realmente, como dijiste, de que sean falseables, ¿no? Ujú. Son puntos que al final o los tomas o los dejas, pero tan solo si vamos como al punto de lo que podemos comprar, lo podemos medir. Creo que es más fácil tomar como la postura que estaba tomando Crespo, decir, pues las explicaciones de lo que tenemos están aquí. Ujú. Los puntos donde ya empiezan a fallar nuestras explicaciones son aquí, decirlo claramente, si es aquí. Hay especulaciones de cómo poder decir que comenzó y más de una hipótesis o razonamiento para dar un pasito antes y tal vez acercarse un poquito más a la explicación del decir, no, ¿cómo es que es así? Si comenzó o no comenzó, si es cíclico o no cíclico, si es infinito o no es infinito. Que son diferentes, obviamente, a las posturas que puedes tomar filosóficas o teológicamente, de donde ya pues, empiezas a colocar ese y que das ese paso extra de decir, ahí está Dios. Ujú. Que es lo que hemos estado diciendo todo este rato. Pero bueno, no sé qué es lo que están opinando ustedes. Esto fue Eso. como la primera parte, ¿no? Porque fue la primera pregunta que fue al inicio de la creación y de dónde viene todo. Y pues bueno, como ya vieron, pues dio para muchísimo explayarse tanto a los dos puntos de vista. Así que también nosotros ya dimos nuestras observaciones respecto a los mismos. Y los invitamos a que ustedes también nos dejen aquí. ¿Qué les hizo pensar esta discusión inicial que tuvieron aquí en este debate, esta charla? ¿Están más de acuerdo con Crespo? ¿Están más de acuerdo con Josué? ¿Están en un punto intermedio? Tal vez tengan una explicación mejor. Sí, No sé, a lo a lo mejor mejor una forma. tercera idea, un tercer concepto que no se puso en la mesa en este momento. Así que, pues como siempre, los invitamos aquí que nos dejen sus comentarios, sus ideas, debatamos de manera ordenada y sana en este espacio que siempre son invitados, y ayúdenos a compartir el video para que también otras personas lo vean y se unan a estas siempre muy interesantes y nutritivas pláticas que podemos compartir aquí con ustedes. Sí, no olviden suscribirse para ver nuestros siguientes videos en donde esperamos seguir con esta serie. Vamos a ver si... El siguiente punto que toquen. Sí, no sé si a lo mejor lo hagamos continuo, a lo mejor metemos algún otros videos de por medio, pero sí nos interesa continuar porque pues, la verdad sí está interesante Sí. la conversación aquí. Sí, da mucha galería que Sí. tomar de este debate. Y saber que la gente pues se está suscribiendo y le está dando like al video y eso pues nos anima para continuar haciendo estos videos y tener más en el futuro. Pues esperamos aquí sus comentarios y su feedback. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente video.